La sanadora del emperador. Donde mueren los dragones de Jade. Libro 2. Luisa Ferro. Nota de la autora. La acción de esta biología se desarrolla a lo largo de 22 años de la vida de su protagonista, coincidiendo con las últimas 2 décadas de las incursiones mongolas, de las 4 que fueron en total, para conquistar el imperio del centro, el que más tarde sería conocido como China. El nombre, China, aparece escrito por primera vez en el año 1516, de la mano del escritor y navegante portugués Duarte Barbosa, 1480-1521, que escribió el libro de Duarte Barbosa, encuadrado en la literatura de viajes. Aún así, me he tomado la licencia de llamar China al imperio del centro para aprovechar la familiaridad del nombre con el lector actual. En el siglo XIII, este imperio estaba gobernado por la dinastía Song del Sur o Song Meridional, también llamada Song, que abarcó desde los años 960 al 1279 de la era cristiana y fue derrotada por Kublai Khan, nieto de Genghis Khan, en la batalla naval de Yemen. Esta fue, según los expertos, una de las batallas navales más grandes de la historia. Decir que para escribir esta biología me he enfrentado a un gran reto como escritora es quedarse corta. Plasmar cómo se gestó la parte final de la unificación de lo que hoy conocemos como China ha sido una tarea de tal magnitud y dificultad que me ha exigido un proceso de documentación exhaustivo. Apenas hay traducida al español información sobre la batalla de Yemen, también llamada, del Monte Ya, o, Batalla de Yaishan, ni de las contiendas que se llevaron a cabo en los más de 10 años que duró la última etapa de la guerra mongol-Song. Y no olvidemos que, como dijo el escritor Eric Arthur Blair, más conocido por el seudónimo de George Orwell, la historia la escriben los vencedores. Novelar qué ocurrió desde el punto de vista chino, el bando perdedor, me ha costado meses y meses de búsqueda. Trazar mapas, contrastar datos, opiniones de expertos y un sinfín de trabajos y tesis doctorales, además de libros y novelas escritas por expertos e historiadores. He sido, por tanto, lo más fiel posible a la historia, pero también he jugado con esos vacíos o dudas razonables que se me planteaban en el proceso de documentación. Creo necesario comentar aquí cuáles han sido. Uno de los datos fue la imprecisión sobre las causas de la muerte del emperador Duzong. Según algunas crónicas, murió de repente, de muerte natural, pero otros creen que fue envenenado. Otro dato más fue la muerte del último emperador Song, el emperador niño Huaizong, también llamado Bing Di. Según las crónicas, fue llevado al suicidio por el consejero Lu Jiufu, que se arrojó al mar sujetándolo con fuerza. Pero su cadáver nunca fue encontrado, tampoco su tumba. Y, por último, la muerte del comandante en jefe Song, Shang Shijie. Algunos historiadores aseguran que se ahogó en una tormenta, tras conseguir huir de la batalla naval de Yemen. Otros, que tras su huida jamás se supo nada de su paradero. Y esta biología no sería una narración de ficción histórica si yo no hubiera completado la historia que no fue escrita. ¿Qué ocurrió con las mujeres de la corte mientras huían de Linan? ¿Dónde se hospedaron? ¿Cómo llenaban su tiempo? Un millar de preguntas sin respuesta, pues en el siglo XIII, en China, apenas existían crónicas ni información alguna referente a las damas de palacio. Solo breves apostillas de emperatrices y honradas consortes, las cuales sí he utilizado y han sido de un valor incalculable. Para novelar lo que jamás fue escrito, me apoyé en lo que sí sabía y en la lógica más elemental. Pido disculpas a los historiadores por ello, pero sin duda comprenderán que se trata de licencias de la autora. También las pido por los posibles errores en los que pueda haber incurrido, teniendo en cuenta la vasta documentación a la que me he enfrentado. En cuanto a la ambientación de las ciudades,
sobre todo de la capital Linan, actual Hangzhou, y la ciudad imperial. De esta última hoy quedan solo unas pocas ruinas descubiertas recientemente, e intentado representarlas tal y como eran en el siglo XIII. Sin embargo, he preferido no abusar de los nombres propios que los chinos otorgaban a todas las estancias, palacios, jardines, fuentes y estanques para no cansar al lector. No obstante, sí he respetado el nombre de los palacios de recreo de los poetas de la época y de la aristocracia más poderosa de entonces. Asimismo, he sido fiel con las recetas, hierbas, vegetales, sustancias minerales y animales que componen el gran vademecum de la medicina tradicional china, así como con sus aplicaciones a las distintas enfermedades y con las técnicas que se utilizaban: tomar el pulso, pulsología, moxibustión, acupuntura, masajes y usos de plantas y vegetales medicinales, fitoterapia. Siempre con el máximo respeto hacia una forma de sanación milenaria. Los elementos que nombro en la biología están tanto en español como en chino, pinyin. En el glosario podrán encontrar su definición. Las recetas que indico en esta biología son copia de las que incluyen algunos tratados de herbología y medicina tradicional china consultados durante mi documentación. Por tanto, quiero advertir al lector que han sido reproducidas con el único fin de ofrecer una mayor veracidad a la narración y que no se trata de ninguna información médica para ser usada sin consultar con un médico o un especialista. No podía pasar por alto hacer referencia aquí a la medicina que existía solo para mujeres, llamada Funke. Y quiero nombrar a dos médicos sanadoras de las que he tenido constancia durante mi documentación, que ejercieron su profesión durante la dinastía Song: Shang Xiaoniangxi, cirujana, y Xing Shi. Ninguna de ellas fue contemporánea de Akame, mi protagonista. En cuanto a la cultura, religión y costumbres del pueblo chino en el siglo XIII, vendado de los pies, casamientos, funerales, ceremonias y castración, me he guiado por las que he creído más acertadas para la provincia en la que se desarrolla la acción de la biología, pues cada región, dependiendo de la etnia o el clan, tenían las suyas y hay muchas variantes de las mismas costumbres. Por último, apostillar que China no sería liberada del dominio mongol hasta el año 1368 de la era cristiana, con la llegada al trono del dragón de la dinastía Ming, de origen Han. Aún así, son muchos los que afirman que China jamás volvió a ser China tras la caída de la dinastía Song del Sur. Un debate que todavía hoy perdura. ...29 de septiembre de 1279 de la era cristiana. Octavo mes lunar. VIJAYA, Lin Yi, Champa. 32. Los primeros dolores de parto comenzaron al anochecer, pero ya sentía un gran malestar en los riñones desde el alba. Toda la casa estaba levantada. Varias criadas habían preparado lo necesario para la llegada de mi bebé. Yo misma les fui dando las instrucciones: palangana, agua caliente, varios paños limpios, una toalla, la ropita de primera puesta que yo misma había cosido en las largas tardes de verano, ayudada por varias damas con las que compartíamos vivienda. Ellas estaban emocionadas, pues ninguna tenía hijos y la llegada de mi retoño les infundía esperanza. Miré en derredor. Mis aposentos no eran lujosos, apenas disponíamos de lo indispensable. Nada que pudiera compararse al Pozo de las Luciérnagas ni a mi hogar natal, pero era una casa limpia, ordenada, situada en una buena zona de la bulliciosa ciudad de Vijaya, la capital de uno de los principados de Champa.
Llegado el momento, acudieron varias matronas para asistirme en el parto. Mis contracciones se sucedían de manera continuada y sentía una gran presión en el bajo vientre. En todo el proceso de dilatación no me había acostado, consideré más propicio pasear por el aposento. La dama Yen, a la que todos habíamos conocido como la matrona suprema hasta hacía 6 lunas, me pidió que me tumbara para examinarme. Me costó acostumbrarme a llamarla así. Ya no podíamos llevar nuestros antiguos títulos. Todo eso había quedado atrás. Yo misma tuve que renunciar a llamarme Sanadora Zen y adopté el de Sanadora Kao. Ella vivía a pocas calles de la mía, en una casa pequeña. La compartía con varias matronas locales. Gracias a su ayuda no le faltaba trabajo. Me tumbé y ella puso su banqueta de 3 patas al borde de los pies de la cama. Ya estáis dilatada, Sanadora Kao. La cabeza está coronando. En cuanto os venga una contracción, empujad despacio para no desgarraros. Se untó las manos con manteca de ganso y masajeó mi perineo. En cuanto sentí un dolor, empujé. Luego respiré y volví a empujar con la siguiente contracción. En cuanto salieron los hombros, la criatura que llevaba en mi vientre se escurrió entre las manos de la dama Yen. Alabada sea la diosa de la misericordia, exclamó. Es una preciosa Gi. No lo digáis, la interrumpí sofocada. No la llaméis Gihyu. Pues entonces diré que es una preciosa niña, dijo ella un tanto confundida. Le limpió los orificios y se la entregó a otra de las matronas para que la lavara. Dádmela tal y como está, le pedí con la voz rota por la emoción. La dama Yen me la puso en el regazo con una sonrisa. Mis manos la acogieron. Inhalé su perfume. Olía a sangre viva. Era un olor dulce, a piel caliente. Me vi a mí misma reflejada en el recuerdo de otras madres a las que atendí en el parto. Era presa de una urgente necesidad de saber si mi pequeña estaba completa. Conté los dedos de sus manos. Eran largos, casi traslúcidos, y las uñas parecían diminutos pétalos de flor. Exploré con avidez sus orejas, sus párpados, sus pestañas y las cejas casi invisibles. La boquita era un corazón rosado. Su pelo, negro como el azabache. Es perfecta, dije invadida por una sensación nueva para mí y al mismo tiempo tan natural que parecía pertenecerme desde siempre. Si estuviera aquí tía Fan os regañaría, Amita. Ya sabéis que es muy supersticiosa. Ella diría que la niña es tan fea que avergonzará a los dioses. Lo sé, Longyan. Sé que no debo tentar a los diablos diciendo que mi hija es una belleza, pero no me oirán. Apenas me quedan fuerzas para hablar, le respondí con voz débil. Ahora entendía a la dama peonía. Su orgullo era igual que el mío en ese momento. Ren me miró desde el quicio de la puerta sin atreverse a entrar por miedo a que lo echaran de allí las matronas, pues todavía no había expulsado la placenta ni me habían arreglado para estar presentable y nuestra hija estaba desnuda. Tenía una sonrisa en el semblante. La comparé a la de un padre primerizo que hubiese tenido un varón. Te amo, vocalizó sin emitir sonido alguno. Te amo. Cerré los ojos llena de dicha. Guardé en mi memoria cada imagen, cada palabra, cada instante de aquel momento único y lleno de magia. Al poco volví a sentir dolores y expulsé la placenta. La dama Yen la examinó a conciencia y la depositó en una palangana. Lloré al contemplar los labios de mi hija buscando mi pecho. Qué bien sentaban las lágrimas de alegría después de haber llorado tanto de tristeza por todos los que dejamos atrás en Yaishan. Tenía los sentimientos a flor de piel y fue inevitable acordarme de aquellos que ahora no estaban para compartir conmigo mi dicha. Longyan también lloraba. Imaginé que a él le ocurría lo mismo, pues pasó meses sumido en una profunda melancolía. Mi querida amiga mariposa blanca jamás fue encontrada. Lloraría su pérdida toda la vida. Supe que recordaría hasta el fin de mis días el momento en el que me extendió su mano crispada para ayudarme en el junco imperial cuando todo era fuego a mi alrededor. Su hija Hyulan y el pequeño Yao Xiu tampoco lograron sobrevivir.
Rayo de Luna y Avispa perecieron ahogados intentando salvarlos. Se sumaron a la marea de cadáveres que flotaban a la deriva en el Mar del Sur. Según dijeron, una semana después de que la batalla terminara, cientos de cadáveres emergieron de las profundidades. Muchos jamás lo hicieron, otros fueron devueltos a la playa. La emperatriz viuda Yang Julián se había salvado milagrosamente, pero le contaron que el emperador niño Huaizong se había suicidado junto al canciller Lu Jiufu y que la honrada consorte Yu, al presenciar la escena, siguió su ejemplo. Quedó tan trastornada que se adentró en el mar a pie, desde la playa, y dejó que el agua la arrastrara a los abismos. Los tendré siempre presentes en mis oraciones y en mi corazón. Jamás podré olvidarlos. Sin embargo, otros sobrevivimos gracias a la ayuda inestimable del comandante en jefe Shang Shijie. Él nos trajo a Champa. El emperador niño Huaizong fue recogido del agua por el mismo junco que me rescató a mí. Una pequeña embarcación para el transporte de oficiales que consiguió Longyan. El marinero que la conducía nos llevó hasta el buque de guerra de Shang Shijie. Fue uno de los pocos juncos que lograron salir indemnes de la batalla y que los mongoles no pudieron abordar. Fue allí donde me reuní con Ren después de permanecer inconsciente 2 días. Cuando abrí los ojos lo encontré junto a mí. Fue él quien cuidó del emperador niño hasta que desperté. Luego, yo me hice cargo de él, pues los enfermos y los heridos eran muchos y solo disponíamos de 2 médicos a bordo. Al parecer, Ren fue transferido a ese buque unos días antes de la batalla final. La providencia estuvo de nuestro lado. Gracias a los dioses y a mis cuidados, el emperador niño se restableció de una grave pulmonía. Cuando estuvo repuesto, me nombró su sanadora. Nadie le había dicho todavía que nuestro imperio ya no existía y que mi cargo era poco menos que humo flotando en un incensario. Aún así, siempre llevaré en mi corazón el título de sanadora del emperador. Antes de partir hacia tierras lejanas, Shang Shijie nos confió la educación del Hijo del Cielo. Nos recomendó que lo criáramos como un miembro más de nuestra familia. Con los años, Yao Bing olvidaría que alguna vez fue emperador del Imperio del Centro. Le pusimos otro nombre para que nadie lo relacionara jamás con la dinastía Song. Lo llamaríamos Chang, que significa libre, y pertenecería al clan Cao. Para el resto del mundo, él sería el sobrino de Ren. No me costaba imaginarlo siendo todo un hombre. Deseábamos que se interesara por la medicina y la alquimia. Tal vez fuese un gran médico. Respecto al destino de mi madre, supe por un grupo de pescadores que habían recogido a varias mujeres del agua y que estaban vivas. Dijeron que una de ellas se parecía mucho a mí y que tenía una cicatriz que cruzaba su garganta de lado a lado, pero no supieron decirme con exactitud hacia dónde se dirigieron después de dejarlas en la playa de alguna de las islas de la bahía de Daya. Tal vez me mintiera a mí misma al pensar que sobrevivió, pero prefería eso a afirmar con rotundidad que murió. Jamás dejaría de buscarla y, si mi corazón no me engañaba, ella también me buscaría a mí. Nuestra estancia en Champa sería solo temporal. La estabilidad política no era muy sólida, ya que los reinos vecinos de Nam Viet, Vietnam, y Angkor, Camboya, la asediaban para conquistarla. A esto se sumaba que la amenaza mongol tampoco cesaba. Regresaríamos a China, pero no a Linan. Era muy peligroso, pues alguien podría denunciarme o reconocer al emperador niño. Nuestro próximo destino sería una ciudad del sur que ya estuviese sometida por la nueva dinastía Yuan, donde pudiéramos iniciar una nueva vida toda la familia reunida. Ren mandaría una carta a Hyung-kun dándole instrucciones sobre la venta del Pozo de las Luciérnagas y los pasos que debería seguir. La farmacia de la Tortuga Negra quedaría en sus manos. Sería la recompensa por sus desvelos y la ayuda prestada, ya que tendría que contratar a varios hombres de armas para que la familia llegara sana y salva a nuestro nuevo hogar. Por suerte, todas nuestras riquezas estaban a salvo. Mis joyas y los pequeños lingotes de oro y plata que cosía mis vestiduras no se los tragó el mar. Longyan ha insistido en vender el rubí que le regaló mi madre.
Con él podremos comprar una buena propiedad tan grande como el Pozo de las Luciérnagas. También buscaremos otra donde abrir una consulta y una farmacia. Ren ha accedido a que mi eunuco viva con la dama Chiu y su hijita, las cuales llevarán el apellido de Longyan Wu, el mismo que le otorgó su primer amo, el general Wu Wan. Podrán casarse y vivirán bajo nuestro mismo techo, pues nadie conocerá nuestro pasado. Puede que, para entonces, la anciana dama ya estuviera bebiendo de las fuentes amarillas y no clamara al cielo por permitirlo, aunque conociéndola no descartaba que viviera más de 100 años. Rabiaría de ira junto a sus inseparables damas, tía Wei y tía Lan, sobre todo al enterarse de que yo había parido una niña sin valor, pero al final el amor vencería cualquier obstáculo. Mi hija lloró como un gatito. La arrullé con toda la ternura que albergaba mi corazón ante la atenta mirada de Ren, que se sentó en el lecho y le ofreció su dedo meñique. Nuestra hija lo succionó con fuerza y se calmó. Me pareció lo más tierno que había visto jamás en un hombre. La llamaremos Jiao, dijo sin dejar de sonreír. Era un nombre precioso, significa, encantadora. No pude evitar pensar en el yin y el yang. El yin era la debilidad, la oscuridad y el vacío. Correspondía a lo femenino. Su significado era el mismo que definía a la mujer: pasividad, delicadeza y serenidad. Al menos eso era lo que se esperaba de nosotras. Yo, sin embargo, añadiría obediencia, sacrificio, dolor, servidumbre y, aún así, valor frente a la adversidad. El yang era lo masculino, la fuerza, la claridad y la plenitud. Ambos eran contrarios, pero se complementaban. Para Lozán el equilibrio era lo correcto. Y en ese momento sentí que la armonía reinaba en mi pequeño mundo. Miré a mi hija y pensé en los cientos de mujeres de mi linaje que me precedieron. Generaciones de damas valientes que afrontaron su destino, se casaron, parieron, amaron y lucharon. Pensé en mi madre, la dama Meilin, que no tuvo la oportunidad de criarme, la madre de ella, cuyo nombre y circunstancias desconocía. Mi bisabuela y otras tantas honorables antepasadas que lo dieron todo por sus hijas. Madres duras que tuvieron que ocultar su amor hacia ellas para hacerlas más fuertes frente a la adversidad, el dolor y la pérdida. Su espíritu vivía en mí y en mi pequeña Jiao, que me miraba con sus hermosos ojos azules. Eran los ojos de Ren, pero también los de la dama Jimei. Otra mujer valerosa que se enfrentó al destino y antepuso su maternidad al amor de su esposo. Pensé en todas ellas y en las que todavía estaban por llegar. La rueda de la vida no se detendría. La sangre de mi clan corría por las venas de mi hija. Una nueva generación, un nuevo comienzo, un libro en blanco sobre el que escribir nuestro futuro.